Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Hoy, como corresponde a un día de sol, estamos afuera. Exactamente. En las mesitas afuera. Eso. Ya viene el vermú, Mónica. Ah, bien, yo ya me quedé viene esperando. Siempre, No, claro, siempre lo sí. reclama el vermú. Sí, por es que era un supuesto. clásico del Sí. domingo en mi casa. Sí, claro. El vermú, claro. ¿no? Cafecito, Claro. aceitunas, Sí, Así es. No, antes del asado. No cuentes mucho porque parece que tuvieras un montón de años. Y no, Mónica es re joven. Re No. O joven. sea, es la astucia que tuvimos de tener una locutora joven. Sí, claro. Bueno, no tanto tampoco, pero bueno, Bueno, algo es algo. seguro. Si me permiten Sí, unos claro. minutitos, siempre los invitamos a los oyentes a que nos escriban y nos gusta recibir sus mensajes y leerlos en este caso. Así que gracias Arturo de Recoleta y Patricia desde Villa Ramallo que nos escribieron. Muy bien. Y entonces sí, vamos ahora a desplegar nuestras armas de segunda hora. Sí. Y para eso, Santiago, tenés la palabra. El repaso, Jorge, el Sí. repaso de este itinerario que hemos recorrido y que a veces motiva a nuestros oyentes un comentario de agradecimiento y a nosotros también, porque nuestro propósito con Haciendo Pie es presentar ante quienes nos escuchan un panorama de ideas que no necesariamente provienen de una única fuente temática. Nos toca vivir en un mundo polifacético, contradictorio, sumamente matizado desde el punto de vista de los protagonistas que lo integran. Y hoy hemos podido volver a verificar cómo algunos de esos protagonistas vienen a escena a través de nuestro programa. En el editorial de hoy, Jorge, en tu monólogo, como vos solés llamarlo, hiciste referencia a lo que en el día de hoy está teniendo lugar, que son las elecciones provinciales, con especial acento en la provincia de Buenos Aires, provincia macrocefálica, si las hay, donde señalabas que acaso los síntomas de corrupción que son perceptibles en la sociedad de hoy en la Argentina son una fuente de desaliento permanente para esa expectativa de transformación que la sociedad argentina tiene y pone de manifiesto cuando vota. Al votar se aspira al cambio, al votar se aspira, por lo menos en las mayorías que deciden la orientación de quienes van a gobernar, y la apoyan y la respaldan, esa voluntad de cambio de pronto aparece afectada, vulnerada, ahogada por la decepción al verificar que las modalidades de transformación del delito y la corrupción cambian pero no ceden, cambian pero no desaparecen. Nada es peor, decías vos, que comprobar que no hay posibilidades de expulsar del seno de la política aquellas expresiones de corrupción que terminan probando que es la política la que está al servicio del delito y no el delito el que es expulsado del seno de la política. No se trata de un fenómeno, también decías esto, que aparece en todos los órdenes. Invitabas a que el desencanto no paralice a los votantes, con lo cual entiendo yo que estabas diciendo sigamos recurriendo a esta posibilidad de expresar a través del voto un anhelo que no cede. Si el delito no cede, si la corrupción no cede, tampoco cede esta voluntad de transformación que no deja de encontrar barreras, pero tampoco de nutrirse en la esperanza. Y cuando extendemos el panorama que motiva estas reflexiones de tu editorial al testimonio que nos brinda nuestro politólogo Martín D'Alessandro, vemos que él habla en lo que hace al oficialismo de una profunda fragilidad para resolver los problemas, de una cierta ineptitud política
para hacer de la gestión un recurso resolutivo de aquello que puede afectar su propia fortaleza. Señalaba él también que la experiencia del peronismo consiste fundamentalmente en posponer los motivos de su fragmentación interna a la hora de votar, porque a la hora de votar lo que importa es el poder. Aun cuando no haya unidad conceptual, sí debe haberla en relación a este propósito de ganar. Y que esta aptitud para generar convergencia no está en el centro y aparece fragilizada en el oficialismo. Este panorama que presentamos en el orden, yo diría colectivo, en el orden social, luego lo trasladamos al terreno de la vida personal a través del testimonio de Lucas Raspal, del neurólogo, del doctor en psicología, el hombre que de alguna manera nos trajo la necesidad de concebirnos a cada uno de nosotros como una tarea equivalente a la que en el orden social debemos realizar para generar, sea como sea, mejores condiciones de convivencia. Una transición incesante, decía él, es la que debemos llevar a cabo para acercarnos a una vida psíquica más sana, más libre, más responsable. Este es el cuadro global que nos presentó hasta este momento Haciendo Pie. Muy interesante cómo se vinculan ambas entrevistas. Bueno, la idea original de la primera, el puntapié inicial, en realidad, que siempre damos con eso que vos decís que yo le puse monólogo. Yo no le puse monólogo. Se lo debemos a la gallega, Raquel Aparicio. Sí, cuando hicimos este programa, te cuento, ya que estamos. Cuando hicimos este programa empezamos a armarlo, a imaginarlo. Raquel hizo, es la autora realmente es la autora de la letra, digamos, nos dijo cómo nosotros le contamos la intención y ella lo tradujo en términos radiales. Y ahí quedó monólogo. Monólogo, que sé que a vos no te gusta. No, porque tengo un argumento fuerte para refutarlo. Está dirigido a otros, nos interpela a todos, tiene más bien el carácter de un editorial que define las preocupaciones dominantes del programa. Yo preferiría, no voy a proponerle a Raquel que lo cambie. Pero no podemos cambiar, no podemos derecho. Pero sí podría yo llamarlo editorial porque en él se definen los valores fundamentales a los que respondemos con nuestras inquietudes. Muy bien, está claro este malentendido que nos lleva, vamos por el 5º año, ¿no? Estamos transcurriendo el 5º año. Bueno, terminamos 4 años y ahí vamos por el 5º. Claro, estamos transcurriendo el 5º. Así que vamos a pasar ahora, vamos a hablar de opinión o editorial. Ahí está, la opinión es un término hermoso. Qué lindo, ¿no? Eso no. Qué linda palabra, opinión, ¿no? Claro, porque simultáneamente la expresión de un acto de compromiso, o me manifiesto, digo lo que pienso, y rehuyo la omnipotencia de la generalización, de la certeza, del valor absoluto que podría tener un enunciado dogmático. Me gusta lo de opinión, ¿eh? Queda tomado. Sí, está firmado el decreto, ¿eh? A partir de ahora es opinión. Bueno, sí. ¿A qué te lleva a vos el recorrido que hemos realizado hoy? A mí me parece, estoy muy de acuerdo. Yo cuando pensaba ayer, siempre los sábados a la tarde, después de que nos juntamos, Santiago, al mediodía nos juntamos con Santiago y conversamos un poquito acerca del programa, y luego yo me quedo tratando de encontrar, bueno, siempre un punto para abrir, un punto inicial para abrir una conversación. Y yo quedé muy impactado por este documento de Gustavo Gravia, donde él cuenta detalladamente, te digo, Santiago, no sé si lo viste, sí, pero él va señalando uno por uno los integrantes de la Barra Brava con un prontuario que da escalofríos. Bueno, pero esos tipos organizan lo principal de la barra que apoya, que va al acto oficial, son la columna vertebral
del acto de cierre en la provincia de Buenos Aires. Y entonces yo trato de pensar en lo siguiente. Hace menos de 2 años la ciudadanía le dio el voto a un presidente que prometió una revolución. ¿Qué quiero decir? Y cuando vos decís vamos a terminar con la casta, cuando vos decís vamos a cambiar el sistema político corrupto, cuando vos empezás a hablar de todo, de todas las cosas con las que la gente se siente identificada, ¿no? Que tiene el poder y la política en la Argentina. Y luego llegás a esto, bueno, el grado de decepción es proporcional. Esto es lo que a mí me preocupa. Hubo también en tu razonamiento, en tu opinión, sí, algo que a mí me impactó mucho también, que es lo inamovible de estas situaciones. Es decir, que lo nuevo termina de alguna manera, o por lo menos en aspectos fundamentales, a merced de lo viejo. Es terrible porque, digamos, esto, por eso yo decía, ¿no?, que lo vuelvo a decir, cuando vos te dices el peronismo mueve un aparato clientelar y bueno, los intendentes, bueno, eso ya es sabido. Ahora el que viene con la promesa de cambiarlo, en realidad no lo cambia, sino que trata de imitarlo, bueno, ahí te empezás a preocupar. Sí, porque allí aparece una idea que voy a vincularla con el invitado de hoy a nuestra tertulia, sí, que es la supremacía del pasado, ¿no? La idea de que el pasado se adueña, si no constante, mayoritariamente, muchas veces, del presente. Lo reduce a su poder, lo reduce a una función de servilismo. Es como si dijéramos, volviendo a Lampedusa, es necesario que las cosas cambien para que sigan siendo parecidas a lo que fueron. Claro. Entonces, esta idea de que el pasado no pierde vigencia porque encuentra la forma de metamorfosearse en presente, por lo menos en algunos aspectos que son decisivos, y los que tienen que ver con la elección de hoy parece que lo son, nos lleva siempre a preguntarnos por la historia. Uh-huh. Yo invité hoy sí, a nuestra tertulia a un historiador, un gran historiador inglés, nacido en Alejandría, pero inglés por adopción, Eric Hobsbawm, nada menos, autor de algunas de las obras fundamentales empeñadas en caracterizar el siglo del que venimos, el XX, y también el pasado anterior, y perteneciente a una tradición historiográfica tan rica como es la de lengua inglesa, con un Gibbon, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, escribiendo sobre la grandeza, la decadencia y el desarrollo de la historia de Roma, con un Toynbee, ¿no es cierto?, brindándonos un panorama de las estructuras fundamentales de los movimientos históricos. Y hoy, con Hobsbawm, lo que yo quería repasar con vos, sí, cediéndole la palabra a él, es su meditación de la historiografía. ¿Qué significa hacer historia? ¿Cómo se construye un relato histórico? ¿En qué medida un relato que remite al pasado es un relato histórico, ni no una mera evocación ni una mera ficción? ¿Querés que escuchemos un tema y volvemos de lleno con Eric Hobsbawm? Ahí es. Vamos. Eso es lo que haremos. Segunda hora de Haciendo Pie en este domingo en la 11:10. La música de John Lennon, Beautiful Boy. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en Haciendo Pie. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Muy bien, seguimos entonces en Café La República. Estamos con una visita estelar en inglés. Un gran historiador, Eric Hobsbawm, un hombre nacido, como decíamos a nuestros oyentes, en Alejandría, en Egipto, en 1917. Claro, tenés razón, claro. Allí nació él, luego, por distintos motivos, se va trasladando, está en Europa, se convierte en una de las grandes voces del pensamiento marxista en el campo de la historiografía, fallece en el año
2012, y le debemos obras que son insoslayables, porque cuando decimos de él que es un marxista, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir que es un hombre que no ha dejado de encontrar en las ideas de Carlos Marx diagnósticos aún hoy vigentes que nada tienen que ver con lo que del marxismo se hizo en países o en imperios como la Unión Soviética o como en otras naciones, como cualquiera de las que hoy se definen como marxistas. El marxismo fue para él siempre una fuente de interrogación y no solo de certidumbres. Por ejemplo, cuando nosotros leemos La era de la revolución, 1789-1848, nos encontramos con una caracterización de lector. El leyendo a Marx se aproxima a la era industrial. Trata de mostrarnos qué era la era del capital en obras posteriores y una historia del siglo XX en 1995 que es verdaderamente notable porque él lo llama uno de los siglos más cortos de la historia. Sí, claro, ¿no? Un siglo corto. Claro, habría tenido inicio en 1914 y habría terminado en 1980 con la caída del muro de Berlín, ¿no? Uh-huh. Pero hoy lo traemos porque nos ha interesado, nos interesa. 90, ¿no? 90, perdón. Sí, claro. 1990. No, muy bien. En el año 97, él publica una serie de conferencias que giran en torno a lo que significa escribir historia y más profundamente aún, mirar históricamente el pasado. ¿Qué significa interrogar el pasado como para que sea históricamente significativo? ¿Los hechos del pasado son solo materia de construcción subjetiva? ¿O es necesario atenerse a lo ocurrido, buscarlo y sin caer en una idolatría de la objetividad, advertir que hacer historia significa escuchar los hechos, aprender a reconocerlos? Dice él en este libro entonces sobre la historia. En primer lugar, acerca de decir la verdad sobre la historia, si me permiten utilizar el título de un libro de amigos y colegas, defiendo firmemente la opinión de que lo que investigan los historiadores, escuché esto y porque quiero irte después, lo que investigan los historiadores es real. El punto desde el cual deben partir los historiadores, por lejos de él que vayan a parar finalmente, es la distinción fundamental y para ellos absolutamente central entre los hechos comprobados y la ficción, entre afirmaciones históricas basadas en hechos y sometidas a ellos y las que no reúnen estas condiciones. Durante los últimos decenios se ha puesto de moda, y no en menor grado, entre las personas que se consideran de izquierdas, negar que la realidad objetiva sea accesible, toda vez que lo que llamamos hechos existe solo en función de conceptos previos y de problemas formulados en términos de los mismos. El pasado que estudiamos no es más que una construcción de nuestra mente, se dice. Una de estas construcciones es, en principio, tan válida como cualquier otra, tanto si se puede respaldar con lógica y hechos como si no. Mientras forme parte de un sistema de creencias emocionalmente fuerte, en principio no hay, por así decirlo, ninguna manera de decidir que la crónica bíblica de la creación de la tierra es inferior a la que proponen las ciencias naturales. Son, se dice, sencillamente distintas. Cualquier tendencia a dudar de esto es positivismo, entre comillas, y ningún término indica un rechazo más total que este, a menos que sea el término empirismo. Resumiendo, creo que sin la distinción entre lo que es y lo que no es así, no puede haber historia. Roma venció y destruyó a Cartago en las guerras púnicas y no viceversa.
cómo reunimos e interpretamos nuestra manera de elegir los hechos pone de manifiesto la elección de datos verificables que pueden incluir no solo lo que pasó, sino lo que la gente pensó de ello. Y esto es otra cosa que la ficción. Muy interesante. Así comienza y pongo a tu consideración esta idea tan rica de que la construcción de la historia responde a la legitimación de hechos objetivos que no provienen de la imaginación, ni tampoco de una lectura que hace con los hechos lo que le parezca. Claro, es ficción o interpretación. Ahí está, una de dos. Claro, pero digo, son las dos distorsiones posibles, ¿no? Sí. Es decir, él dice hechos. Entonces, ¿esto sucedió o no sucedió? Sucedió, es historia. Lo que a mí me parezca de ese hecho, que muchas veces en los relatos reemplaza el valor de lo objetivo, el valor de los datos reales, me parece que él dice, eso no es historia. Así es. Porque hay quienes niegan la existencia de la historia. Hay quienes dicen, todo es cuestión de cómo la veo, ¿no? Así es. Esta es la idea. Ahora él dice, no, hoy hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. El día tal, de tal año, se hicieron elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo sería entonces, le preguntamos a nuestro amigo Hobsbawm, Sí. cuál es el papel de la interpretación? Porque la mirada que contempla los hechos objetivos es ya una mirada interpretativa, ¿o no? Y yo creo que sí, que se pone la subjetividad en la forma en que miramos, ¿no? Y por lo tanto, Pero habría que poner, pero creo que hay una serie de datos que nos permiten ponernos de acuerdo en que el agua tiene una fórmula, ¿no? Una sola fórmula. muy bien, es decir, que la interpretación, que no puede sino existir, no tiene como atributo primordial en la sensibilidad del historiador la invención o supeditación de los hechos objetivos a esa voluntad interpretativa. Claro. La voluntad interpretativa tiene que tratar de rescatar la validez objetiva de los hechos. La voluntad interpretativa, Claro. ponerse al servicio del análisis de lo sucedido. Absolutamente. Ese es el modo de conciliar el papel de la subjetividad y el reconocimiento de hechos que no dependen de la construcción personal. ¿Cómo habrá sufrido Hobsbawm con él, marxista, con lo que se hacía con la historia de la Unión Soviética? Así ¿no? es. Supongo. Pero es una muy buena observación a la que él en este libro hace más de una referencia. Claro. Cuando él analiza lo que la ideología llamada progresista o de izquierda Hizo o oficial hizo de la historia, sufre verdaderamente porque siente que el marxismo ha sido distorsionado por quienes decían ser sus portavoces. Claro. Hay un lindo ejemplo, perdóname, hay un lindo ejemplo que es en la historiografía oficial, digo la soviética porque es bastante grosera, también la nazi, la nazi, por supuesto, ¿no? O cualquier extremo, pero que es la desaparición de Trotsky de los libros oficiales de historia. Claro. Eso es lo contrario de lo que dice Precisamente, ¿no? Entonces es muy interesante advertir cómo él le atribuye, y no sin razón, con toda la razón del mundo, a la supuesta postura progresista en la lectura de la historia, la distorsión de la complejidad de los hechos para que el discurso oficial, que ha de ser un discurso sin contradicciones, esté al servicio del poder. Claro. Esté al servicio del poder. Claro. Fíjate vos cómo prosigue él diciendo esto. Da la casualidad de que, con las reservas que el lector encontrará en estos ensayos, para mí, la concepción materialista de la historia, entre comillas, de Marx, sigue siendo con mucho la mejor guía de la historia, tal como la describió Ibn Khaldun, el gran erudito del siglo XIV. Y viene esta caracterización de Ibn Khaldun. Dice así: la crónica, y la aplica él al punto de vista de Carlos Marx. Sí, sí. La crónica de la sociedad humana, de la civilización mundial, de los cambios que tienen lugar en la naturaleza de dicha sociedad,
de las revoluciones y los levantamientos de un grupo de gente contra otro, con los resultados, reinos y estados, con sus diversos rangos, de las diferentes actividades y ocupaciones de los hombres, ya sea para ganarse el sustento o en diversas ciencias y oficios, y en general de todas las transformaciones que experimenta la sociedad por su misma naturaleza. Este es el campo materialista de la historia. Claro. Fíjate, claro. la palabra materialista, me parece a mí, en el sentido en que él la emplea, no apunta a desdeñar lo espiritual, sino a tomar en cuenta aquello que está ante nosotros como repertorio de hechos consumados. Claro. Claro. Es sin duda, prosigue Hobsbawm, la mejor guía para quienes como yo se han ocupado de la ascensión del capitalismo moderno y la transformación del mundo desde el final de la Edad Media europea. Nunca en Hobsbawm, por lo demás, vamos a encontrar intransigencia con respecto a admitir la presencia de otra perspectiva en el abordaje de la historia. Pero siempre él va a tratar de fundamentar por qué la que él adopta como propio o propia le brinda la posibilidad de diferenciar las dificultades de reconocer la historia objetiva de las arbitrariedades y facilismos de la imaginación de la ficción. Claro. Claro. Bueno, esto ha dado origen a muchísimas discusiones en la academia, ¿no? Desde el punto de vista histórico. Y acá en la Argentina hemos vivido, vivimos todavía, ¿no? Claro, Entre revisionismo, liberalismo, la idea de... Bueno, es todo un debate muy apasionante. Muy apasionante, porque el papel que juega la voluntad de poder en la construcción de interpretaciones de la historia es decisivo. Cuando discuten liberales y revisionistas, lo que uno trata de entender es si la verdad puede estar de un solo lado o si fatalmente, al radicalizar la intransigencia de nuestra posición, estamos quitándole complejidad a los hechos. Claro, ¿no? Claro. Dice Hobsbawm: la historia está comprometida con un proyecto intelectual coherente y ha hecho progresos en lo que se refiere a comprender cómo el mundo ha llegado a ser lo que es hoy. Pero no faltan nunca los que se empeñarán en mostrarnos que la historia y su punto de vista son sinónimos. Son sinónimos. Contra esto se alza él y agrega que los ensayos, que están dirigidos a un público que oscila entre el carácter general, principalmente en las universidades, los grupos especializados de historiadores y economistas profesionales, van a encontrar en este libro la posibilidad de un debate. Esto lo dice en 1997, cuando después de la caída del muro de Berlín, él entiende que es indispensable dirigirse a las naciones centroeuropeas que de alguna manera han sido particularmente afectadas por este cimbronazo brutal que significó la destitución protagónica del imperialismo soviético. Claro, porque es un sacudón, es un sacudón. Bueno, primero hay muchas cosas para preguntarse, ¿no? Entre otras, la imprevisión de ese acontecimiento, ¿no? Es una cosa, es impresionante. Esto es un hecho histórico decisivo. La historia y lo previsible no necesariamente son... Claro, tal cual. Entonces él está preocupado porque está viendo otra vez una lectura antojadiza acerca de lo que se construyó detrás del muro y de cómo eso aparentemente desapareció de un día para el otro. Eso es desconocimiento histórico. Claro, no haber entendido cómo era posible la autodestrucción de todo este fenómeno, es decir, cómo de alguna manera es desde el interior mismo del sistema que se lo debilita por los procedimientos que se siguen para sostenerlo. Sí, basados en un rotundo fracaso que se ocultó. Sí. Que es una forma de... Bueno, ahí tenés distorsión histórica. Exactamente, ¿no? Exactamente. Nuevamente. Él en el ensayo inicial, que se titula Dentro y fuera de la historia, sí, dice que esa ponencia fue presentada en la Universidad Centroeuropea de Budapest
como discurso de apertura a un curso académico en el año 93 y 94. Fíjate vos, muy cerquita de los acontecimientos que estamos mencionando. Él se refiere a la situación en que se encuentran algunos estados bálticos, Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia, Moldavia, Eslovenia, Croacia o Macedonia. Le interesa enormemente la interlocución con los historiadores y estudiantes de estos países para que ellos puedan brindar su testimonio y al mismo tiempo entrar en diálogo con él sobre todo lo ocurrido allí. Dice, por ejemplo: los habitantes del centro y el este de Europa continuarán viviendo en unos países descontentos con su pasado, probablemente bastante desilusionados con su presente y llenos de dudas respecto de su futuro. Esta situación entraña un gran peligro, ya que la gente no tardará en buscar a alguien a quien echar la culpa de sus fracasos e inseguridades. Los movimientos e ideologías que tienen más posibilidades de sacar partido de este clima emocional no son, al menos en esta generación, los que desean la vuelta a una versión remozada de la etapa anterior a 1989, sino los inspirados en la intolerancia y el nacionalismo xenófobos. Como siempre, lo más fácil es culpar de todo a los extranjeros. Fíjate cómo él ve venir una, al menos, de las formas en que se configura la crisis de estas naciones a través de la búsqueda de un culpable que, por un lado, explique la desazón que se está viviendo, por otro, encuentre un responsable de esto en el pasado, o haga de los extranjeros, de los que llegan a estos países, de los que llegarán a Europa también, los grandes responsables del desequilibrio de los regímenes políticos. Es impresionante, ¿no? Y a la luz de los acontecimientos, fíjate el éxito de Víctor Orbán en Hungría. Ahí está. La base de la prédica de Orbán es esta. Nuestro problema son los extranjeros, nuestro problema son los que nos vienen a sacar lo nuestro. Y saca a 70% de los votos, ¿no? En un ex país socialista, digo, aclaro para quienes... Claro, ¿no? Es muy importante que lo aclares, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que estás aclarando muestra que poco verdaderamente abierto ha estado en su historia estos países a la idea de un pluralismo real. Te diría que no, nada abierto. Ha sido una construcción. Sigue siendo apasionante, ¿no? ¿Cómo se puede sostener un cuento durante tanto tiempo, ¿no? Me refiero a estos países, ¿no? Con tantos creyentes devotos. Impresionante. Sobre todo afuera. Porque cuando vos investigás un poquito, yo he estado leyendo bastante al respecto, Santiago, sobre todo leí bastante sobre la ex Unión Soviética, ¿no? Sí. En realidad lo que la población estaba era anestesiada. Por alguna razón se instaló la idea de lo perpetuo. Claro, de la perennidad del sistema. Exactamente. Entonces mucha gente decía, ni se proponían cambiarlo. Les parecía que eso iba a durar para siempre. Hay un título, hay un libro que se llama así, creíamos que iba a ser para siempre hasta que dejó de existir, ¿no? Hay un libro que analiza esto. La naturalización de la historia, la conversión del hecho cultural como construcción propia de una civilización en algo natural que deja de ser una tarea y pasa a ser una realidad congelada. Es impresionante, ¿no? Y lograrlo, ¿eh? Es impresionante porque vos fíjate que la Unión Soviética, los países socialistas, las ex países socialistas, se deshacen, no se caen. Se deshacen, ¿no? Sí. Se descongelan, no sé cómo, se licúan. ¿Te acordás esa famosa anécdota del muro de Berlín? Cuando dice, ¿qué hago? Y dice, haga lo que le parezca, el tipo abre la barrera. Eso era, un sistema entero se estaba cayendo. Qué notable, mirá cómo él se aproxima a lo que estamos diciendo
al ver lo que significa instrumentar la historia. Sí. La historia es la materia prima de la que se nutren las ideologías nacionalistas, étnicas y fundamentalistas, del mismo modo que las adormideras son el elemento que sirve de base a la adicción a la heroína. El pasado es un factor esencial, quizá el factor más esencial de dichas ideologías, y cuando no hay uno que resulte adecuado, siempre es posible inventarlo. De hecho, lo más normal es que no exista un pasado que se adecue por completo a las necesidades de tales movimientos, ya que desde un punto de vista histórico, el fenómeno que pretenden justificar no es antiguo ni eterno, sino totalmente nuevo. Esto es válido tanto para las diferentes formas que en la actualidad adopta el fundamentalismo religioso. El Estado Islámico del Ayatollah Khomeini data tan solo de principios de los años 70, como para el nacionalismo contemporáneo. El pasado legitima. Cuando el presente tiene poco que celebrar, el pasado proporciona un trasfondo más glorioso. Claro, es fantástico lo que esto implica. Tener estirpe, poder alegar la existencia de una proveniencia, le infunde a nuestro presente el respaldo del tiempo y el respaldo de una duración. Claro. Lo efímero del presente puede ser combatido mediante la constancia del pasado. Ya estaba escrito en la historia que íbamos a venir para acá. Qué interesante, qué interesante. Me parece que sí. No nos queda tal vez mucho tiempo ya. Hobsbawm está encantado con esta invitación y con este solcito, dice él, que en Inglaterra esto es imposible. Esto es imposible, ¿no? Qué lindo. Bueno, ha sido entonces Eric Hobsbawm en el día de hoy. El libro, recordemos. Sobre la historia de Eric Hobsbawm, editado por la editorial Crítica, una hermosa edición, como una de las tantas obras de él donde los oyentes van a poder encontrar una meditación singularísima del presente en el que nos toca vivir. Bueno, si Gabriela, ¿te parece? Vamos a... ¿Me dice que no? ¿Qué hago? Sí, no, me dice que sí. Gabriela, nos vamos a encontrar con Graciela Fernández Meijide cuando vos lo dispongas. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Bueno, aquí estamos en contacto con Graciela Fernández Meijide, seguramente. A ver si es así. Hola, Graciela. Hola, Pablo. Es así. Es así. Aquí está ella. Y Pablo, claro. Y Pablo. Bueno. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo muy va bien. ese domingo de elecciones? ¿Cómo? ¿Cómo va ese domingo de elecciones en la provincia? Yo no sé porque vivo en Capital, Sí, pero claro. me imagino que Pero no te veo desinformada. y todavía no tengo información. No sé si ustedes tienen algo. No. Lo único acá, alguna gente que fue a votar en la provincia de Buenos Aires, Graciela nos decía que había muy poca participación hasta mitad de la mañana, pero esto no lo tomen como información, sino comentarios de algunos de nuestros colaboradores que iban llegando. Sí. No sé, Pablo. Permítame agregar sí, lo claro. siguiente. Está confirmado, hasta las 12:30 habían votado el 29,6% del padrón. Bajo. Eso es bajo. Baja Eso, participación. ¿Eso es bajo para la mañana, Pablo? Para una... Hasta las 12:30 Sí. y de acuerdo a cómo están informando La Nación, Infobae, Clarín, todos están titulando con, hasta el momento, una participación no baja. Claro. Que ese es un tema, ¿no, Graciela? Ahí salen todos a Sí, la tarde. sí, Bueno, era el sí, que yo me exactamente. temía. Sí. El que yo me temía y se discutió bastante en el club político. Sí. Vos pertenecés, Jorge. Claro. Porque era uno de los riesgos de que se repitiera lo que pasó en las últimas elecciones de las provincias, Claro. que la gente no fuera a votar. Bueno, tengamos en cuenta, Falta de motivación.
Tengamos en cuenta de todas maneras que la sorpresa fue Corrientes, donde la participación en el de votantes fue muy alta. Así es. Es cierto. Así es. Fue una excepción. Sí, Sí, Pero, sí. Pero- una excepción. pero ese es una de las características, uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que la gente se retira del comicio, que es una forma de no confiar en que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Ahí está, volvemos Claro. a la opinión editorial de hoy de Jorge, que planteaba el efecto que una esperanza frustrada de cambio, por lo menos en algunos de los órdenes decisivos por los que se votó en el año 23, pueda generar como reacción esta abstención, esta convicción de que votar significa algo inútil, y creo que deberíamos luchar contra eso. yo también estoy de acuerdo en que es una forma de descreer que la democracia nos puede dar. Yo no digo ya todo lo que prometía Alfonsini, creía en eso, Ujú. se educa, se come, Ujú. etcétera. Es decir, no todos pueden ni de golpe, pero menos cuando se destruyen institucionalmente Ahí está. los políticos. Y que ahí Bueno, me parece, Graciela, que es preocupante porque el grado de decepción que tiene la sociedad argentina se traslada de manera muy fuerte al momento del comicio, ¿no? Bueno, no nos apresuremos a sacar conclusiones, a lo mejor nos da una sorpresa la provincia de Buenos Aires, la gente por ahí va a votar más tarde, pero esto se preveía, ¿no? en general se vota a la mañana, Sí, en general. sí, sí. Y Al- bueno, ya tuvimos el antecedente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tuvimos un antecedente también de baja participación. Baja participación, exactamente. Lamentablemente. Sí, Bueno, sí. convengamos que el partido o la trama, digamos, partidaria que en estas elecciones en la provincia de Buenos Aires se va a poner de manifiesto, está muy debilitada, muy debilitada. Nos decía Martín de Alessandro, a quien entrevistamos, hasta qué punto, digamos, las estrategias del peronismo es unirse a pesar de las disidencias internas, la crisis en los partidos de centro es no lograr unificar conductas en función de las elecciones, y el oficialismo muy debilitado, muy entorpecido por su propia falta de comprensión de los procedimientos que debe seguir, hacen con que el panorama global sea un panorama que oscila entre la repetición de las propuestas que provienen del peronismo, de alguna manera, y la ausencia de claridad en los planteos que puedan provenir de un centro desintegrado y de un oficialismo muy tambaleante en eso. Sí, sí, sí. Y Sobre la oferta todo no es muy porque tentadora, la ¿no? última- o los últimos 10 días aparecieron montones de noticias que lastimaban muy cerca al gobierno. Claro, claro, Y con nombre y apellido. tal cual. Bueno, acá, entre otras cosas, Graciela, comentamos, en el inicio del programa, comentamos una denuncia que hizo el periodista Gustavo Gravia, Sí. con nombres y apellidos, con un detalle que a mí me hace poner la piel de gallina, de cómo la barra brava, las barras bravas de la Argentina, organizaron de alguna manera, fueron el sostén del acto de cierre de campaña del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces uno ve eso y dice, bueno, está para dudar de ir a votar, ¿no? Te Sí, hace claro. dudar, Pero Graciela. a mí- Sí, 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 sí. Sí, Eh. estoy de acuerdo. No hay un ambiente que propicie. No se ha visto Ese es el cierres de punto. campaña que propician generalmente los actos de cierre de campaña. Son estimulantes, son alegres. No, claro. No, acá da la sensación de que se ha ganado una parte de la población, la buena parte de la población, la idea de que votar no hace cambiar las cosas. Y eso es muy, muy complicado para la democracia, ¿no? Así es.
Y va a dar mucho trabajo dar vuelta a esta idea, ¿eh? Sí, ¿no es cierto? Espero que si ese es el resultado, y ojalá no lo termine siendo, pero me temo que sí, le diga al gobierno que muchas de las cosas que están ocurriendo hay que cambiarlas. Claro. Claro, las No. que está produciendo el gobierno. Y sí, ¿quién sino? Sobre todo un gobierno muy exclusivista y autoritario que castiga al interior mismo del equipo si el equipo critica. Claro, claro. Bueno, además no explican nada. Hay un montón de cosas que pasaron en estos últimos días, ¿no? En este último mes, diría yo. Un montón de cosas que el oficialismo no explica y es inexplicable, valga el juego de palabras, ¿no? Bueno, Graciela, Pablo, nosotros nos estamos retirando del estudio, nos vamos a casita a disfrutar de... ¿Quieres? ¿Cómo? Antes se retiren, Sí, yo me voy a permitir tomar un minutito más sí. para lamentar la muerte de la que era, desde que secuestraron a su hija durante la dictadura, la secretaria, la tesorera de las abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Era tía de un compañero nuestro, Luis Rapoport, y era una excelente persona. 106 años. Impresionante, ¿no? Que Impresionante. nos sumamos a Me tus parece- condolencias y muy, muy oportuna esa vocación. Bueno, les deseamos lo mejor, Graciela, en el programa. Nosotros nos reencontramos, si les parece bien, el domingo próximo. El domingo que viene con Mónica, con Sí. Jorge y haciendo pie. Hasta la ¿Cómo próxima. no? Chau, chau, Hasta la próxima. hasta el domingo que viene. Chau, 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 amigos. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 1110.